y se puede complementar con las encuestas salariales. Un pequeño y breve resumen, digamos, trabajo hace ya 7 años y medio en la firma Mercer. Tuve distintos roles en la compañía, algunos roles relacionados con productos, es decir, con la elaboración y el análisis de las encuestas salariales para distintas industrias. Trabajé prácticamente con todas las industrias del mercado en distintos roles. Y también tuve roles relacionados con consultoría, es decir, con hacer proyectos donde trabajábamos con las compañías para evaluar sus posiciones, para diseñar los programas de compensación fija, variable, de corto y de largo plazo, también para revisar el diseño organizacional, es decir, cómo están organizadas las áreas en las compañías, y algunos otros proyectos como puede ser de clima o engagement. Actualmente, digamos, coordino una célula que atiende precisamente a dos industrias, una es alta tecnología y otra es ciencias de la vida, entre otras, y trabajamos con esas industrias en profundidad en todo lo que tiene que ver con información salarial y de beneficios en particular. Y también trabajo con la encuesta que tiene que ver con todo lo que es remuneración de ejecutivos en compañías medianas y grandes, y también con todos los productos, información y servicios de consultoría de lo que es movilidad internacional o mobility, que es la forma en la que las compañías compensan al personal que expatrian a otras locaciones. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar con un poco de contexto para ver bien en dónde se encuadran las evaluaciones de puestos. Sabemos que en la primera sesión ya estuvieron viendo la importancia de la evaluación de puestos para entender la equidad y competitividad en una compañía, pero también queremos mencionar algunos otros desafíos que hoy están atravesando las compañías y las organizaciones que creemos que son relevantes, ¿no? Primero estamos viendo que el contenido de los puestos está cambiando, sea porque hay avances tecnológicos que impactan en la organización en la que me encuentro, o a veces una misma compañía decide organizarse de una forma diferente. Entonces, esa morfología de puestos suele cambiar. A la vez, estamos viendo que cada vez hay más énfasis en lo que tiene que ver con la propuesta de valor a nivel individual de cada uno de los colaboradores. Y también hay una demanda cada vez más grande por dar programas flexibles, es decir, por customizar o adaptar a las necesidades de distintas poblaciones, hasta incluso algunas compañías van hasta el nivel de detalle del empleado y darles una propuesta única. También hay una demanda en el apoyo de las carreras, cómo crecen las personas y los colaboradores en la compañía y cómo les damos oportunidades para que formen nuevas habilidades. Vemos que el tema de habilidades está siendo súper relevante. Y también vemos que siempre hay una necesidad de tener herramientas que sean consistentes y que estén alineadas a lo largo de toda la organización, pero también que sean simples. Para complejo tenemos la realidad, así que creemos que estas herramientas cuando las usamos tienen que ser simples. Bueno, si pensamos que tienen en común estos desafíos, que por un lado tienen que ver con lo que pasa en el mercado y por otro lado tienen que ver con lo que pasa con los empleados, vemos que los puestos están en el centro. Entonces, esto nos requiere que abordemos algo de una forma más moderna y entender qué podemos hacer, qué bases sólidas podemos sentar para evaluar y administrar posiciones en un entorno cambiante y complejo, pero manteniéndolo a la vez simple, ¿no? Y esto nos va a dar las bases. ¿Para qué? Para enfocarse en el cómo, ya que la evaluación de puestos nos va a decir qué hace la posición, cuál es su alcance, hasta dónde llega, hasta dónde no llega. Y nos deja a los profesionales que trabajamos en recursos humanos trabajar sobre el cómo. ¿Cómo vamos a desarrollar a la gente? ¿Qué carreras van a tener? ¿Qué cosas tenemos que pensar más a medida? Entonces, estas herramientas vienen a simplificar algunas cosas que tal vez pueden ser complejas y nos liberan tiempo para ver otras, precisamente. Después, cuando pensamos en implementar estos sistemas, probablemente piensen que hay algunos desafíos, si piensan al interior de sus organizaciones, si nunca lo han implementado, hay desafíos. Y si lo han implementado también. Típicamente lo que encontramos es que, bueno, algunos creen que la metodología de evaluación de puestos es algo que ya ha quedado en el tiempo, que es antiguo. Otros están preocupados cómo introducir el tema porque es algo totalmente desconocido para la organización. Y otros tal vez ya han implementado alguna metodología, pero tal vez no han podido actualizarla o creen que no es relevante a las decisiones y a los temas que hoy están atravesando en las compañías. Y si bien es cierto que las metodologías estuvieron en el mercado hace ya algún tiempo, lo que vemos es que las tendencias y los cambios que estamos viendo en el mercado lo que hacen es evolucionar los modelos de evaluación de puestos, pero no reemplazarlos por completo. Es decir, que creemos que siguen siendo relevantes para entender y poder analizar
qué posiciones tenemos en una compañía. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es como hacer un cambio en la forma en la que gestionamos, tal vez, como hacíamos hace 10 o 15 años. Entonces, algo que queríamos compartirles es, nosotros le preguntamos a nuestros clientes cómo veían el retorno de la inversión en hacer un proyecto de evaluación de puestos. Y las 3 cosas que nos mencionaron que más les han funcionado y por lo cual creen que hacer este proyecto vale la pena, el primer punto tiene que ver con la comparación salarial con el mercado. Quiere decir que esto simplificó la manera en la cual las compañías miraban el mercado. Y esto está muy relacionado con el tema de las encuestas y vamos a hablar un poquito más adelante en detalle sobre eso. Por otro lado, el tema del alineamiento organizacional. Por ejemplo, nos encontramos muy a menudo con empresas que nos dicen, bueno, yo tengo una plana que se denomina jefes y otra plana que se denomina gerentes, pero a veces tengo dificultades para explicar por qué una posición es jefe y otra posición es gerente. Entonces, estas metodologías nos dan una metodología común, un lenguaje común para unar y explicar cosas que tal vez sin una metodología son un poco más complejas. Y por último, el tema de la comparación interna de las posiciones. Como recuerdan, en la primera sesión charlaron sobre la competitividad externa y también sobre la equidad interna. Para hablar de equidad interna, también necesitamos de un lenguaje común. Y estas metodologías de evaluación de puestos están en esa línea y ayudan a tener estas conversaciones sin lugar a dudas. Luego ya de este contexto por ahí un poco más general, y que creo que atraviesa a cualquier metodología, vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es la metodología de evaluación de puestos de Mercer. La metodología tiene un par de pasos y vamos a recorrerlos ahora en detalle. En primer lugar, lo que analiza es qué tipo de negocio estamos considerando. ¿Es una compañía que hace manufactura, que lo que comercializa son productos? ¿Son servicios, es decir, son intangibles? ¿O estamos hablando de una compañía de servicios financieros? O sea, analizamos cómo generan valor. Esto quiere decir que no da lo mismo para esta metodología como una compañía genera valor. Por otro lado, lo que analizamos es qué tamaño tiene esa organización. Además de las cualidades que tiene, qué tamaño tiene. Entonces analizamos la cadena de valor, es decir, la forma en la cual genera valor en cada uno de estos negocios, qué facturación tiene y qué dotación tiene. Este dato es muy importante y va a estar acompañando a todas las posiciones que evaluemos en esa organización. Esto quiere decir que si yo estuviera analizando un mercado solo en Argentina o un mercado que combina Argentina y Uruguay, los tamaños serían diferentes. Entonces, nos podría permitir administrar puestos, por ejemplo, que tengan alcance solo por un país o por más de uno. Y a la vez, si miramos al interior de una compañía o estamos en una startup y esta compañía va creciendo a lo largo del tiempo, el dimensionamiento lo que nos permite es poder contextualizar a las posiciones en ese estadio de compañía. Así que esto acompaña y permite que uno pueda ir actualizando las evaluaciones y no queden en el tiempo, justamente, que era uno de los desafíos que veíamos al principio. Y una vez que entendimos el tamaño de esta organización, vamos a evaluar a la posición. La metodología de evaluación es un sistema de factores y puntos universales, así como todas las metodologías que vamos a recorrer en el día de hoy. Es decir, que pueden aplicar a cualquier organización en cualquier lugar del mundo donde esté sentado. Entonces, cuando evaluamos a la posición, la pasamos por un tamiz y ese tamiz son los factores. Vamos a ver que esta metodología tiene 5 factores y 12 dimensiones, que son las que encuentran debajo en los recuadros azules. Y entonces, para cada posición vamos a analizar en qué intensidad se presenta cada una de estas dimensiones. Entonces, como ven, los factores son variados y nos permiten ver distintas aristas de las posiciones. Al principio, ver cuál es el impacto de esa posición en la organización que acabamos de dimensionar. Entendemos qué nivel de comunicación se requiere, con qué frecuencia aplica esos niveles de comunicación, qué nivel de innovación se requiere para ocupar esa posición. Y esto cada vez es más relevante, es decir, que por el impacto de la tecnología las posiciones cada vez más se ven desafiadas a tener que innovar, y con qué complejidad son los problemas con los que suele enfrentarse ese rol. También medimos el conocimiento, el nivel de conocimiento, experiencias relevantes, también si es un liderazgo de equipos o es un miembro de equipo, y también dónde aplica ese conocimiento, es decir, si lo aplica en el contexto solo de un país o de varios países. Y por último, tenemos un factor opcional que es riesgo, que mide la exposición al riesgo físico que podría perjudicar, digamos, a la persona que ocupe la posición en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, estas dimensiones, estos factores,
no son todos iguales para la metodología, tienen distintos gradientes. Entonces, lo que quisiéramos mostrarles también es que estos factores ponderan diferente. Entonces, cuando uno analiza, no solo tiene que ver qué intensidad del factor tiene, sino que también tiene que ver cuáles son los que son más relevantes. En este caso, los que son más relevantes son impacto, es decir, qué tipo de resultados genera esta posición en la organización, el nivel de conocimiento cada vez es más importante y el tema de la innovación. Lo destacamos porque creemos que cada vez más las posiciones se van a empezar a diferenciar por el tema de la innovación. Y por eso también creemos que es una metodología que sigue vigente, digamos, a pesar del transcurso de los años, como decíamos antes. Luego tenemos el tema del conocimiento. Y la metodología nos permite ver distintos gradientes, como ven acá, del 1 al 8, en dos sentidos. Tanto en el sentido de la carrera generalista, la carrera gerencial o de management, como en la carrera de especialista. Entonces también vemos que en esta transformación de las organizaciones se hace cada vez más necesario tener roles con los niveles más altos de expertise. Entonces, esta metodología también permite tener en sus estructuras salariales, que es decir, cómo van a gestionar salarialmente a estas posiciones, dentro de niveles altos. Incluso podrían estar a niveles de management si en su compañía se requieren esos niveles de expertise. Es decir, que la metodología valida entender esos niveles altos de expertise y a veces también lo que nos solemos encontrar en algunas compañías es que tal vez nombran jefe a una posición que no tenga gente a cargo, pero solo para reconocer un salario superior y en realidad, si lo vemos a la luz de una metodología de evaluación de puestos, podría tener un nivel equivalente, pero por otros motivos, porque tiene un nivel de conocimiento por ahí más alto, o tal vez también de innovación. Entonces, hasta acá lo que tiene que ver con la metodología. Entonces, decíamos, es una metodología de factores y puntos. Estos factores tienen pesos diferentes y analizan aristas diferentes de las posiciones. Entonces, uno pasa por ese tamiz a cada uno de los puestos y le asigna una intensidad, mayor o menor a cada puesto. Entonces, uno hace un ranking relativo de las posiciones en función al puntaje total que va acumulando cada puesto. Ahora, ese puntaje lo podés acumular por tener más intensidad en un factor u otro. Entonces, es como que vamos mirando distintas caras de la posición. En cambio, si uno no tuviera una metodología y hace un ranking a su buen saber y entender, lo que puede pasar es que uno pueda tener cierto sesgo hacia algún tema. Por ejemplo, tengo un sesgo a ponderar más a los puestos que son líderes de equipo, o puedo tener un sesgo a ponderar más a los puestos que tienen por ahí responsabilidad por ventas en mi organización. En cambio, las metodologías tienen factores que pueden pesar distintos temas e integrarlos en una puntuación final. Esta puntuación final se llama grado, y este grado es lo que conecta la evaluación de puestos con las encuestas salariales. Entonces, si pensamos cómo conecta la evaluación de puestos con una encuesta salarial, es de la siguiente forma. Por un lado, cuando Mercer evalúa, no evalúa desde cero, evalúa a partir de una evaluación benchmark, que recoge toda la experiencia que tiene Mercer evaluando puestos a lo largo de todos estos años. Entonces, si yo quiero evaluar a un jefe de recursos humanos, tenemos un puesto tipo que se llama jefe de recursos humanos y tiene la puntuación típica para ese jefe de recursos humanos y la adaptamos al tamaño y complejidad de organización a la cual nos estemos enfrentando. Entonces, esto nos garantiza primero homogeneidad de aplicación y después a la hora de capturar la información del mercado, las compañías nos reportan que tienen, por ejemplo, un jefe de recursos humanos. Y si está evaluado por nuestra metodología, también nos cuentan qué grado tienen, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esos dos datos, vamos alimentando esa base de datos salariales a los cuales las compañías luego adquieren para construir sus referencias salariales y hacer sus comparaciones. Y después puede haber compañías que no han sido evaluadas o que no han atravesado ese proceso de evaluación de puestos. Entonces, lo que hacen es tomar una evaluación estándar. Entonces, nosotros para cada puesto tipo tenemos una evaluación estándar, la cual ajustamos por el tamaño y la complejidad de la organización, porque eso es un tema que siempre preguntamos. Y ahí podemos construir la información y mostrarla de dos maneras. Mostrarla por puesto, es decir, cuál es el salario en mediana para un jefe de recursos humanos, o podemos ver cuál es el salario en mediana para un puesto que tenga un grado 50, no importa qué posición ocupe, sino que es con ese peso relativo. Es decir, que en ese 50 vamos a encontrar, por ejemplo,
puestos que tengan responsabilidades y alcance similar, que podrían ser de cualquier área. Entonces, el criterio se mueve de la posición específica a puestos que tengan un alcance similar. Entonces, movemos el eje de cómo construiríamos tal vez una escala salarial. Entonces, como decíamos, en las encuestas de Mercer tenemos tanto la información por puesto como por grado. Si ven el gráfico, tenemos ahí lo que denominamos una curva. Esta curva es como típicamente vemos que los datos salariales por grado se muestran. En general, las curvas hacemos lo que se llama una regresión, que es esta suavización. Como ven, la progresión aquí es bastante constante. Entonces eso hace que los saltos entre grado y grado sean constantes. Estos datos igual parten exactamente del mercado, es decir, que son un buen reflejo de cómo el mercado compensa cada uno de esos niveles. Entonces hay compañías que gestionan por puesto y hay compañías que gestionan por grados, digamos. Y hay algunas que toman las dos consideraciones dependiendo del caso. Cuando estamos hablando de posiciones que tienen una alta demanda en el mercado local, digamos, la comparación por puesto tiene una buena referencia para poder hacer ese tipo de análisis. Y todo esto sucede en una herramienta web, que es nuestra plataforma MercerWin. Entonces, ahí se puede acceder tanto a la información de las encuestas, como también evaluar a las posiciones, tomando, como les decía, estos puestos típicos o estos benchmarks para hacer la comparación. Y para que sepan, digamos, todas las encuestas en las que Mercer tiene hoy en Argentina, tanto la encuesta general, la encuesta de ejecutivos, el club digital, encuestas algunas específicas de industria como de consumo masivo, de ciencias de la vida o farma, bancos, seguros o ingeniería y construcción, todas tienen las dos posibilidades, es decir, mirar la información por puesto y también nos permite hacer la información por grado. Así que de esta manera uno puede acceder a tener una metodología que combina ambos aspectos, competitividad externa y equidad interna. Así que bueno, hasta acá estamos con la parte de la metodología de Mercer. Entiendo que hacia el final va a haber un segmento para hacer preguntas, así que hasta aquí la parte de Mercer. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Agustina, muchas gracias a vos, muy clara y didáctica tu explicación. Luego sí vamos a necesitar un espacio para preguntas por parte de los participantes, que son más de 130 exactamente. Así que es un placer poder compartir con ustedes, tratar de conocimiento y de práctica, poner en práctica, que nos transmitan, digamos, estas prácticas de compensaciones, como lo hicieron Soltan y Martín de Comp Strategy en la primera edición, en nuestra primera actividad, como bien nos recordabas, y esto que vamos a continuar con ustedes, estas consultoras que nos están acompañando, que nos vienen acompañando a la Comisión de Compensaciones para poder brindar más y mejor información. En esta ocasión vamos a escuchar ahora a Edgardo Pesinski. Edgardo es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña en el cargo de gerente generalista en la firma Willis Towers Watson. Así que te escuchamos, Edgardo. Muchas gracias por tu participación también. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes este momento y poder compartir la información respecto a los enfoques de trabajo de Willis Towers Watson. A ver, básicamente hay alguna cantidad de puntos en común con lo que venía mencionando Agustina. Desde el punto de vista de la concepción y filosofía del porqué y las ventajas de poder contar con herramientas de estas características, creo que es común a todas las consultoras. Eh, en particular, poniendo el enfoque a las metodologías propias de Willis Towers Watson, nosotros solemos utilizar para el proceso de evaluación de puestos dos metodologías, una de ellas que es la que denominamos Global Grading System. Básicamente es una metodología que nos permite establecer esa jerarquización interna de los puestos, en donde se establece un ranking que llamamos grados, que tiene un máximo de grado que es el 25,
y obviamente el tamaño máximo de la organización depende un poco de la dimensión de gestión y complejidad de cada organización. Esta metodología, al igual que lo que venía comentando anteriormente Agustina, y al igual que cualquier metodología de evaluación de puestos, permite tener un lenguaje común, un entendimiento común de cuáles son los parámetros para establecer esa jerarquización interna y también en relación al mercado nos permite después ir a las encuestas, en este caso con esta metodología de Willis Towers Watson, a obtener información. Vamos a ver que se complementa con algunas otras cuestiones que permiten segmentar la información de mercado de formas adicionales. En lo que hace particularmente a la metodología de lo que es evaluación de puestos Global Grading System, básicamente la metodología tiene tres pasos. La primera de las actividades a realizar es entender la dimensión del negocio, ¿sí? Esa dimensión del negocio que puede venir dada por distinto nivel de complejidad o volumen de gestión está medida a partir de básicamente cuatro parámetros típicamente de negocios, que son el volumen de facturación anual medido en millones de dólares, la cantidad de empleados. Para estos dos parámetros hay rangos establecidos, son rangos bastante amplios, ¿sí? Con lo cual permite asignar un grado propio por cada una de estas dimensiones. Y adicionalmente a eso se utilizan otras variables de negocio, como son la complejidad y diversidad. En lo que hace a complejidad, básicamente no es lo mismo que la organización sea una casa matriz o que sea una filial, y dependiendo de las características de la casa matriz y de la filial, podemos encontrar también grados diferenciados. Cuando hablo de características de la casa matriz o de la filial, básicamente está referido a esto, a si la gestión de la casa matriz es más o menos compleja. Esto básicamente qué nivel de intervención tienen las definiciones estratégicas y de operación, y desde el punto de vista de la filial, qué nivel de autonomía tiene respecto de la casa matriz y otras entidades que conformen a esa organización. Y el último factor que tiene que ver con el ámbito geográfico de actuación, lógicamente no es lo mismo una organización que opera localizada en un ámbito doméstico de un país que aquellas que tiene alcance, lo que llamamos internacional o incluso global. A partir de estos cuatro parámetros, la metodología lo que hace es establece el grado máximo de la organización, que permite después como adaptar el dimensionamiento y la asignación de grados de los puestos a analizar en contextuado dentro de lo que es una característica de dimensión de gestión de negocios, ¿sí? Este paso en realidad se da por única vez al momento de hacer la evaluación, y salvo que haya grandes cambios dentro de lo que es la organización, por ejemplo, que haya una fusión con otra compañía, un split de una parte del negocio, etcétera, mantendría relativamente estable en el tiempo, sobre todo pensando que, como les mencionaba, los rangos en que estamos hablando son bastante amplios, y a veces incluso por duplicar la facturación o tener el 50% más de empleados, a veces ni siquiera genera el cambio de grado. Lógicamente, si hay un cambio significativo, hay que analizarlo. Después, básicamente, para establecer los grados de los puestos dentro de ese ranking establecido, se siguen dos pasos. Uno que es un paso intermedio, que es lo que nosotros llamamos la asignación o definición de una banda, que básicamente lo que hace es, a través de un muy sencillo árbol de decisión, caracteriza la naturaleza general de contribución del puesto a la organización. Como mínimo se tienen que contestar dos preguntas, como máximo cinco, muy simple, por sí o por no, y eso nos permite establecer lo que llamamos banda, que, como digo, es la naturaleza básica de contribución del puesto, y a su vez esto establece lo que nosotros llamamos un rango de grados, ¿sí? Voy aquí a avanzar una página para que se entienda. Básicamente, digamos, la concepción metodológica también es bajo este concepto de la Y, en donde hay dos tipos de carreras, es decir, en los niveles más bajos en la organización, los puestos son en general de naturaleza de contribución individual, y a partir de lo que es un determinado evolución dentro de lo que es la complejidad de gestión de los puestos,
se arma este concepto de bifurcación o Y, en donde hay puestos que van a caracterizarse por empezar a tener gente a cargo y su contribución principal va a ser a través de la gestión de otros. Y en la otra rama, que es la de contribución individual, básicamente va hacia el camino de la profesionalización y la especialización de conocimientos. Solamente, digamos, hay por encima, digamos, en lo que podríamos llamar la carrera de gestión, una banda que define la estrategia de una función, y cuando hablamos de función estamos hablando de un primer nivel de partición del negocio, ¿sí? Por ejemplo, podría ser una función como recursos humanos, pero también podría ser, dependiendo del diseño organizacional, un país si la organización fuera netamente geográfica. Y finalmente hay un grupo pequeño de puestos que están en la banda máxima, que son los que definen la estrategia de negocio. Es decir, en esta concepción metodológica se permite el tener puestos de especialización con grados muy altos, al igual que puestos que podrían equivaler a una gerencia pesada o un nivel de dirección. Eh, para esa decisión, vuelvo un paso atrás, se usa este árbol de decisiones, como digo, muy simple. La primera pregunta es si se caracteriza principalmente por tener que gestionar gente o no, y eso me permite distinguir entre la parte de gestión o de contribución individual, y así voy avanzando en este árbol de decisiones por sí o por no, y rápidamente determino el rango de grados. Una vez que está establecido la naturaleza general a través de la banda, se aplican 7 factores. Los factores son siempre los mismos para todas las posiciones. Lógicamente, lo que cambia dependiendo de la banda es el nivel de exigencia respecto preestablecido para estos factores. Eh, Dos de ellos tienen que ver con conocimientos. Uno de ellos es el conocimiento de la disciplina propia. Es decir, si estoy hablando de puestos de recursos humanos respecto de esa disciplina. Otro de ellos tiene que ver con conocimiento, pero ya en sí del negocio, que tiene una mirada por un lado interna a las distintas partes que componen la organización y su flujo de trabajo e interacción. Otra pata que es la mirada hacia afuera, que tiene que ver con conocimiento de la competencia, el mercado o de la industria. Después hay un factor de liderazgo que es un factor que, dependiendo de si se trata de puestos de contribución individual o de gestión, va a preguntar sobre los equipos a cargo, en uno de ellos, en el otro por el nivel de conocimiento y de referencia de conocimiento para otros. Adicionalmente a eso, hay factores vinculados al tipo de problemáticas a resolver habituales. Dos factores que miran el impacto desde dos aspectos distintos. Uno es la naturaleza del impacto, y esto tiene que ver con qué características de impacto se generan. No es lo mismo puestos que definen estrategias o que definen políticas o definen y hacen la planificación, que hay aquellos que tienen que cumplirlas, llevarlas a la práctica a partir de la definición de otros. Y el otro factor de impacto tiene que ver hasta dónde llega el impacto de lo que se hace. Acá siempre digo, es como cuando uno arroja una piedra al agua, empiezan a formarse los círculos concéntricos hasta dónde se llega a ese impacto. Y finalmente, las relaciones interpersonales que tienen que ver con los vínculos hacia el afuera y qué características de esos vínculos se dan, si es influencia, si es negociación, si es interna, si es externa, etcétera. Es decir, básicamente, contestando los requerimientos por banda de cada uno de estos factores, se va a un algoritmo, también es una metodología de factores y puntos, en la de Global Grading System, que permite definir el grado específico una vez conocido el rango posible de grados en la banda. Ese es todo el proceso a seguir, es relativamente simple, bastante clara, em, y permite, como decimos nosotros, tener ahí claramente asignado un grado. Adicionalmente a esto, dentro de Willis Towers Watson, en realidad tenemos otra metodología. Es una metodología que no es de factores y puntos, sino que es una metodología de clasificación, ¿sí? Es la metodología que nosotros llamamos Career Map. Es una metodología que, dependiendo de cuál es principalmente el nivel y características culturales de la organización, a veces sirve más una que otra.
Y esta metodología tiene también vínculos con el Global Grading System. Una cosa importante también a mencionar en esto es que cuando uno hace trabajos de definición de evaluación de puestos o jerarquía de puestos, que como decimos sirven para compararme hacia el afuera, además de la jerarquización interna, eh, esto es algo que en la actualidad está siendo y sigue siendo válido. Lo que sí es necesario es complementarlo con algo que nosotros llamamos la arquitectura de conocimientos, ¿sí? Es decir, un mismo puesto con un mismo grado en una misma área puede ser que requiera de evoluciones y competencias diferentes. Entonces, estamos nosotros en este momento desarrollando, incluso a nivel global, una serie de herramientas que se llaman Skills View, que básicamente lo que buscan es encontrar el diferencial compensatorio en función de esa arquitectura de conocimientos. Y tenemos definida, sobre todo para algunas disciplinas particulares, la arquitectura de conocimientos vigentes, ¿sí? Que se va actualizando de manera permanente. ¿Cómo se traduce después esto a la información de mercado? Bueno, básicamente nosotros en nuestras encuestas lo que hacemos es utilizar, por un lado, la información y la catalogación de Global Grade, ¿sí? En el primer paso para determinar cuál es el tamaño o dimensión de la organización, y después se complementa esta metodología con la metodología de Career Map para asignar niveles. Que cuando hablamos de esto, básicamente es una metodología complementaria, como mencionamos, que básicamente lo que establece es una serie de bandas de carrera ejecutiva, gerencial, profesional, de ventas o de gestión de clientes. También aparecen aquí las bandas de soporte técnico y de negocio. Y finalmente la de producción o trabajo manual. Básicamente, cuando se hace el matching de la información de los puestos, cuando vamos a las compañías de ustedes a tomar información de mercado, por un lado se establece el alcance o rango de negocio, la contextualización en función de los parámetros que habíamos visto. Por otro lado, se asigna o se determina cuál es la banda de carrera, o sea, el agrupamiento de puestos, de habilidades y progresiones similares que corresponden a los puestos analizados. Adicionalmente a eso se determina lo que llamamos un nivel de carrera. El nivel de carrera dentro de esta metodología puede abarcar más de un grado GGS y finalmente se asigna el grado específico GGS. Esto en realidad lo que permite es primero a través de una muy simple clasificación, digamos, básicamente por las características generales del tipo de puestos, clasificar a los ejecutivos con ciertas características, por ejemplo, el foco en el largo plazo, las decisiones estratégicas. Los niveles gerenciales son la implementación de las estrategias corporativas y lograr objetivo a través de otros, y así profesionales con su propia caracterización. Rápidamente se hace la asignación de la banda y el nivel de carrera. Y finalmente se termina asignando también, y tenemos para esto catálogos bastante desarrollados, lo que llamamos las funciones y las disciplinas. Cuando hablamos de función en el proceso de matching, digamos, de una encuesta, básicamente estamos caracterizando una familia de puestos que de alguna manera tienen un cuerpo común de gestión y conocimientos. Así aparece recursos humanos como análisis financiero, impuestos, marketing, etcétera, ¿sí? Y abajo de la función también tenemos una apertura en disciplinas preestablecidas que representan el nivel de especialidad particular dentro de una función particular. Entonces, por ejemplo, en recursos humanos podemos tener puestos de especialización en compensaciones y beneficios o en reclutamiento y selección, etcétera, o también podemos tener posiciones que son generalistas, ¿sí? Entonces, básicamente se le asigna todos este tipo de información al momento de hacer el matching de los puestos para nuestras encuestas, lo que permite hacer una segmentación de la información por grado, también por puesto específico, por familia de puestos, por función, disciplina y la combinación de una banda a nivel de carrera y grado. Es decir, se puede segmentar la información de nuestras encuestas a partir de muchísimas variables que permiten hacer gestiones diferenciadas en distintos contextos de las organizaciones.
En esto, decir básicamente, nosotros también tenemos una encuesta bastante robusta de la industria o el mercado general, que la llamamos GIS, de General Industry Survey. También tenemos encuestas, clubes de industrias particulares, algunos de ellos muy pesados, de la industria de high-tech, de farmacéutica, etcétera. Y tenemos toda esta información disponible en una herramienta que es el Compensation Software, que permite acceder a esa información a los clientes que contratan esta información. Básicamente, la herramienta online también permite hacer cortes de información por grupos de comparación, permite hacer análisis de información por grado, por familia de puestos, disciplinas, etcétera. Es decir, es cortar la información con todos estos parámetros que mencionábamos para después obtener todas las medidas estadísticas de mercado que sirven para hacer la gestión de las compensaciones, ¿sí? Lo mismo que para lo que es la evaluación de puestos. También hay otro módulo, la misma herramienta Compensation Software que está online, en donde se permite cargar los puestos, cargar información sobre los puestos, hacer el proceso de evaluación siguiendo todo el algoritmo que hay detrás en esto y generar infinidad de reportes de distintas formas en la propia herramienta. En líneas generales, esto es un poco la forma en que trabajamos y bueno, quedamos abiertos después si hay espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias Edgardo, muchas gracias a vos. Ahora presentamos a Martín. Martín Jiménez Obarrio pertenece a la firma Korn Ferry, antiguamente o antes llamada Hey, y él pertenece a esa firma desde hace más de 25 años. Es abogado en ciencias económicas y posee un máster en la Universidad Lauchis, más precisamente. Bueno, Martín, te dejamos a este público ansioso por saber cómo maneja la metodología, de qué trata la metodología, cuál es la información que procesa y maneja esa consultora. Gracias. Muchas gracias, Cristian, y bueno, gracias a todas y todos por estar acá en este espacio. Mi nombre es Martín, actualmente en Conferri lidero, si bien trabajo hace 15 años, desde hace 2 años lidero una de las unidades de negocio que se llama Conferri Digital, que abarca diferentes soluciones integradas y en donde tenemos también distintas capacidades específicas que van desde la adquisición del talento, el desarrollo, la evaluación de potencial, temas de clima, temas de estructura, hasta cómo definir estructuras salariales, ¿sí? para los empleados. Bien, este es uno de los grandes cambios de Conferri. Como comentaba Cristian, yo antes estaba en Hey Group, pero bueno, toda la propiedad intelectual que fue comprando, aquí pueden ver en este slide todas las firmas que ha ido comprando Conferri y hoy es propiedad intelectual propia de Conferri. Bien. Yendo al tema de este encuentro, primeramente me quisiera contextualizar un poco de qué se trata la evaluación de puestos comparado con otros métodos. Aquí tenemos en el eje horizontal cuál es el valor agregado de cada uno de los métodos y el tiempo de inversión, tanto en términos temporales, obviamente el costo también está asociado, ¿sí? Podemos hablar de lo que es una sensación o corazonada cuando alguien se junta en el bar o en el pasillo de la empresa para hablar de remuneraciones. Obviamente el valor agregado es casi nulo. Luego tenemos lo que es la comparación por título de puesto o job matching, ¿bien? Donde no entran en juego los grados o puntos o factores de las posiciones, como venían hablando los que presentaban antes. Posteriormente tenemos la metodología de job mapping, donde acá combinamos descripciones de puestos junto con los grados. Entra acá en juego lo que son las familias de puestos, sus familias, que nombraba Edgardo recién, las funciones, las disciplinas, las modificaciones de esas disciplinas. Es una metodología muy rápida de implementación, de alto valor, porque cada descriptivo a la vez tiene un grado
asignado. Hoy en día en Conferri tenemos aproximadamente 4.500 perfiles de éxito que no solamente tienen un grado, contextualizando cuáles son sus funciones y responsabilidades, sino también competencias técnicas, conductuales, motivadores y rasgos de la personalidad, ¿no? Temas no observables también en el descriptivo. Y por último, los métodos de evaluación que disponemos en Conferri, uno que llamamos de un factor, y el que vamos a estar viendo acá presentando los factores y las variables dentro de los factores, que es el método puro de Conferri de 3 factores y 8 variables. Bien. Algunas directrices y guías que tendrían que considerar al momento de evaluar los puestos son la foto del puesto hoy en día, ¿sí? No lo que se espera del puesto o lo que fue en el pasado, sino el aquí y el ahora de la posición. Obviamente ignorar salarios, cualquier tema de compensaciones, hay que dejarlo de lado al momento de evaluar la posición. La posición se evalúa bajo un rendimiento estándar, ¿sí? Al 100% de los objetivos, ni por encima ni por debajo. Obviamente el foco tiene que estar en el puesto y no en la persona, en la silla vacía, ¿sí? No en la persona. Y es muy importante que las personas o el comité de evaluación que esté en este proceso comprenda y entienda el puesto, en el sentido de cuáles son los conocimientos, cuáles son las habilidades, cuáles son las experiencias, cuáles son la complejidad y la solución de problemas que se espera y cuál es el entregable, ¿no? El resultado final de esa posición. Sin comprender el puesto, sin entenderlo, es muy difícil evaluar adecuadamente y con robustez. El contexto organizativo también es importante si estamos hablando de un puesto con alcance global, regional, local o más de un país, ¿bien? Y obviamente es una metodología que también busca el consenso, ¿no? Entre todas las posiciones, tiene varios controles de calidad y lo que da cierta objetividad y consenso al proceso de evaluación. Bien. Al igual que los otros métodos, estamos hablando de un método también de puntos y factores, y que cada punto está comprendido, los rangos de puntos dentro de un grado específico. Bien. Todos esos grados y esos puntos luego se linkean con lo que es tanto los análisis de equidad interna como las encuestas de compensaciones que realizamos en Conferri. ¿Cuáles son los factores? Son 3 factores. Uno de ellos es el conocimiento. Acá estamos hablando del ámbito del saber, qué necesita saber esa posición para desempeñar sus funciones y responsabilidades. El segundo factor, muy arraigado y relacionado también al ámbito del saber, es el pensar. Es decir, no le puedo exigir mayor pensamiento del conocimiento que tiene la posición, por eso está directamente relacionado y es uno de los tantos controles de calidad que tiene la metodología. En el ámbito del pensar vamos a hablar de solución de problemas, y el ámbito del actuar, todos los puestos existen para algo, para generar resultados, para entregar, contribuir, al negocio de la compañía, y acá estamos hablando en el ámbito del actuar, lo que es la acción de cada posición. Bien. Vamos a estar viendo los factores rápidamente, antes de hablarles también de lo que es la parte de las encuestas salariales, ¿sí? Lo que es el factor de conocimiento, es el factor que, bueno, utilizamos justamente acá. Lo que medimos es todos los conocimientos que requiere el puesto, independientemente de dónde fueron adquiridos, ya sea a través de la experiencia, a través de la universidad, de una maestría. Lo que es interesante y lo que importa es el conocimiento que requiere la posición. Bien, dentro del factor conocimiento, acá tenemos 3 variables. La primera de ellas es cuáles son esas habilidades y conocimientos prácticos, técnicos o de especialistas que se necesita. Aquí estamos hablando de cuál es la profundidad, ¿sí? El grado de especialización que requiere un puesto, o el grado de alcance, de amplitud de la posición. Bien, si estamos, por ejemplo, en una posición del área de ventas, le vamos a pedir que sea un especialista en ventas. Si estamos hablando de un gerente general, bueno, ya el alcance y la amplitud debería ser mayor en ese sentido. La segunda variable, acá estamos hablando del grado de gerenciamiento, es decir, el grado de planificación, de organización, de control, de integración de diferentes técnicas, procesos,
y métodos que necesita la posición. Acá entra en juego lo que es el tamaño de la empresa, el horizonte temporal también de planificación, y vamos a estar evaluando diferentes niveles dentro de esta variable de gerenciamiento-planificación que tienen que ver con que si el trabajo es rutinario, con que si es un contribuidor individual, con que si el trabajo es homogéneo. Por ejemplo, una gerencia de recursos humanos, uno de los objetivos finales de la gerencia es atraer, motivar, retener a los empleados. Estamos hablando de un gerenciamiento homogéneo, pero en áreas que tal vez se combinan, como recursos humanos, seguridad, higiene y medio ambiente. Ahí ya estamos hablando de procesos heterogéneos, o en el caso de un número uno, un CEO, un gerente general, ya los procesos son totales. ¿Sí? El grado de gerenciamiento que se necesita es total, no conocer sino de cada proceso, sino un poco de todo. Y ahí de vuelta volvemos a lo que es la primera variable, hablando de profundidad y amplitud. La tercera de las variables tiene que ver con las relaciones humanas. Todos los cargos, todas las personas que ocupan los cargos interactúan con colaboradores, jefes, subordinados. Por ende, los cargos se les exige diferentes habilidades de comunicación. Si estamos hablando de un recepcionista o una telefonista, vamos a hablar de relaciones humanas básicas, es decir, que sea cortés, que sea discreta, que sepa comunicarse. Pero ya cuando entramos en un primer nivel de supervisión, vamos a considerar las relaciones o habilidades humanas más importantes, es decir, que tiene que impactar, tiene que influenciar, o el nivel mayor de habilidades humanas es el de críticas, ¿sí? Donde además de influenciar, ser cortés y discreto, también las personas tienen que influir e impactar en las emociones, es decir, cambiar comportamientos de las personas. Bien. El segundo de los factores, solución de problemas, está directamente relacionado, como les adelantaba, al anterior factor. No le puedo exigir mayor solución de problemas a un puesto que el conocimiento que requiere. Bien, acá lo que vamos a estar midiendo es la naturaleza, la complejidad de esos problemas y cuáles son los desafíos, es decir, el ámbito en que se da el medio ambiente de ese pensamiento, cuán limitado está el pensar, ¿sí? ¿Cuál es la libertad para pensar que tiene el cargo? Generalmente en las compañías, nuestras compañías, todos los cargos vienen limitados de alguna manera por procedimientos, por métodos, ¿sí? En cuanto al ámbito del pensar. La otra variable que analizamos es cuál es ese desafío del pensamiento, ¿sí? La intensidad, la complejidad ante un nuevo problema, cuál es el grado de originalidad o, en el otro extremo, de repetición que tengo que emplear para solucionar ese problema, ¿sí? En algunos casos, vamos a un nivel operativo, un operador de una máquina o de herramientas, estamos hablando de una rutina muy simple, ¿sí? Entonces estamos hablando de una tarea, ¿bien? Entonces, cuando vamos avanzando en mayor nivel de complejidad, en cuanto al desafío del pensamiento, nos vamos a encontrar con otro problema y la solución va a estar en el pasado o en una selección de diferentes alternativas del pasado, y si seguimos avanzando, podemos llegar a interpolar diferentes soluciones para llegar a una nueva solución, o incluso pensar sin precedentes, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, al caso de los científicos que estuvieron buscando la solución para el COVID, bueno, ahí estamos hablando de un desafío para el pensamiento sin precedentes hasta el día de hoy, ¿sí? De menor a mayor, todas las variables tienen diferentes niveles. El tercer y último factor de la metodología es accountability, o responsabilidad por resultados. Similar al anterior, donde se mide la libertad para pensar, acá lo que medimos es la libertad para actuar, ¿no? Para accionar. ¿Cuán limitada está esa toma de decisiones, de vuelta por temas de contexto organizacional, procedimientos, incluso también las leyes? Hay leyes que en algunos cargos limitan o programan esas decisiones. La ley de higiene y seguridad, por ejemplo, para los cargos vinculados a esa disciplina, limita ya de por sí el actuar y hasta el pensar en muchos casos.
Luego, otro de las variables que tenemos en lo que es responsabilidad por resultados es la naturaleza y la magnitud del impacto. Bien, acá tenemos cargos que tienen una responsabilidad directa o indirecta en los resultados. Vamos al cargo, un ejemplo, lo que es un cargo comercial, un gerente de ventas, donde, bueno, va a ser responsable directo y primario por los resultados del área de ventas. A su vez, otras de las variantes de medir el impacto es si es compartida esa responsabilidad directa. Es decir, si el número 1 de ventas va a ser el primario directo por la responsabilidad de vender en la compañía, el siguiente nivel de jefes que la reportan van a compartir, ¿sí?, esa medida. Entonces ahí ya empezamos a identificar cada uno de los cargos con una magnitud específica de cada cargo. Y la otra parte de lo que es la naturaleza del impacto y magnitud son cargos que tienen aporte o de impacto indirecto. Todos los que son cargos de soporte, administración, finanzas, recursos humanos, contribuyen indirectamente a los resultados de la compañía, ¿sí? Y también tenemos cargos tal vez de menor nivel, un recepcionista, un cadete, donde, bueno, el impacto es indirecto y muy remotamente impacta en lo que es el negocio final de la compañía. Bien. Esto es lo que es los 3 factores y las 8 variables que componen la metodología de Conferri. Obviamente cada uno de estos factores tiene un puntaje y la sumatoria de los 3 factores nos da un puntaje final que también está asociado a un grado. Ese puntaje, ese grado, nos linkea automáticamente con análisis de equidad, de competitividad externa. Bien. ¿Qué hemos hecho en los últimos tiempos? En Conferri hemos diseñado un sistema que se llama Conferri Architect, donde ya todas las tablas y todo este material que ha fundado Edward Hay en 1943, obviamente fue digitalizado y ayornado. Hoy en día disponemos de 4.500 perfiles de éxito que ya vienen preseteados en cuanto a evaluación, con sus responsabilidades, sus puntos, sus grados, pero también le hemos sumado temas de competencias, tanto conductuales como técnicas en alguna familia de puestos, y lo que son los rasgos de la personalidad y motivadores. Es decir, que hoy en día tenemos casi un descriptivo que obviamente se permite editar, pero ya viene preevaluado y se puede acomodar y adaptar a cada contexto, a cada organización, a cada cultura. Es un poco como también comentaban Agustina y Edgardo, lo que es la metodología de evaluación ha mutado, ha cambiado, ha evolucionado y hoy en día responde tanto a organizaciones tradicionales como también más horizontales y que tienen ciertas formas de trabajo ágiles. Bien. En materia de encuestas, hoy disponemos de una plataforma que se llama Conferri Pay. Tenemos diferentes alternativas, una que es premium, otra básica. Hoy en día la plataforma se actualiza 2 veces al año, durante los meses de abril y octubre. ¿Sí? Tenemos aproximadamente 300 compañías. Adicionalmente disponemos de clubes, encuestas customizadas por sector, el club de oil and gas, el club de minería, el club de energía, y este año, en el segundo semestre, estamos lanzando lo que es la Digital Survey también para cargos, roles digitales que están muy en auge últimamente. Bien. Bueno, de parte de Conferri, agradecerles el espacio y abierto con los colegas a consultas. Bien, muchas gracias, Martín. Muchas gracias a los 3, de nuevo, a Agustina de Mercer, a Edgardo de Tower Watson, ahí estás, Edgardo, y a Martín, que acaba de exponer de Conferri, Group. Bueno, a los 3 de nuevo, gracias. Se entendió, es un tema complejo, sobre todo el de metodologías de evaluación de puestos. De por sí es un método analítico y cuantitativo, como
en clase, en la universidad solemos decir que son de los más complejos, pero son de los más objetivos, así que no me cabe la menor duda que en los tres casos son, de por sí, son sistemas que vienen utilizando desde hace muchos años y con éxito, en diferentes industrias y aplicando esta metodología que viene explicada. Bueno, voy a ver, veamos, mejor dicho, juntos, si hay alguna pregunta a los participantes en general para poder cumplir con los tiempos asignados, tenemos que resolver o contestar rápidamente. Vean, el chat. Son preguntas por ahí más bien técnicas, como bien decíamos, a cualquiera de los tres. Karen quería conocer cuál era la diferencia entre percentiles o grados en el momento de evaluar puestos. Cualquiera de los tres que quiera contestar, me parece que por ahí está un tanto confundida, pero se lo pueden aclarar seguramente cualquiera de los tres. Si quieren, tal vez es bueno diferenciar que Adelante. cuando hablamos de percentiles, ¿sí? Estamos hablando de estadísticos para analizar el mercado, una mediana, un promedio, un percentil. Estamos hablando de niveles de mercado y no de valor. Está más asociado a lo que es la administración. Bien, se escuchó medio entrecortado, pero creo que se entendió. Voy a la siguiente pregunta también. A nivel general, dice, a carrera profesional, ¿qué recomendarías para comenzar a especializarse en el área de compensación? Como carrera o a nivel general, ¿qué sugieren para comenzar a tener los primeros conocimientos en materia de compensaciones o especializarse en el área? Sí, yo acá, bueno, si me permiten dos o tres comentarios. El primero creo que claramente es el interés y eso hace que, digamos, por un lado hay un conocimiento teórico, pero fundamentalmente hay un conocimiento práctico que creo que lleva a un buen desarrollo de carrera. Eso significa en distintos casos trabajar dentro de un área de compensaciones, empezando de algo básico, desde entender cómo es la organización, los puestos, tratar de aplicar las metodologías, sea cual fuera ella. Y por otro lado, tomar, digamos, a partir de esa experiencia, información como para poder después traspolar a distintos tipos de organizaciones, ¿sí? Es decir, básicamente es meterse en el tema, los pies en el barro, las manos, para empezar a entender de qué estamos hablando, porque hay mucho de información teórica, pero en el día a día del trabajo creo que el aprendizaje es lo más importante. Totalmente. ¿Puedo complementar algo? Además del conocimiento práctico, a veces, digamos, si supongamos que es una persona que está en una organización donde no existe el área de compensaciones, digamos, a veces también puede ayudar tener algún complemento teórico. En ese sentido, Mercer, y entiendo que las demás consultoras también lo tienen, tenemos ofertas de capacitaciones concretas en temas específicos, sean introducción a las compensaciones, cómo diseñar una estructura salarial, es decir, cómo armar un esquema que nos permita administrar las compensaciones, el tema de los percentiles, clarificar estos puntos, los temas de variable, cómo diseñar un programa de compensación variable, que tal vez sea por ahí un tema para tocar o abordar más adelante, pero entiendo que también existe esa posibilidad, como adquirir algunos conocimientos teóricos, combinarlos con alguna práctica por ahí más en laboratorio y después poder llevar y aplicar, como decía Edgardo, en la práctica en las organizaciones. Bien, sí, muchas gracias Agustina y Edgardo. Creo que comparto vuestra apreciación y se trata del trabajo de campo, lleno de campo, como experiencia laboral, todos entiendo que hemos atravesado precisamente la misma experiencia. Bueno, de nuevo, para poder cumplir con el horario asignado a este webinar, lo damos por finalizado, los esperamos, ya les agradecemos a todos y todas los participantes que pudieron estar presentes y los esperamos en nuestro próximo webinar.
seguramente no es próximo, en el mes de abril, donde probablemente no, es de seguro, nos van a acompañar estas consultoras que tratan, se especializan en el tema del área de compensación. Así que muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Gusto. Gracias.